Bueno, en líneas generales, vamos a hablar hoy día del dolor neuropático, ¿no? Y de todo su concepto. El dolor neuropático ha sido desde hace mucho tiempo uno de los problemas más importantes y una de las patologías dolorosas que a veces representa un verdadero desafío, muy difícil en su manejo y a veces muy pobre en su respuesta, lo que representa una alternativa de tratamiento eh, con poca expectativa de mejora en algunos de los casos, ¿no? Espérate. Acá vamos con el tema de los tópicos, introducción, clasificaciones. Bueno, en cuanto a la naturaleza del dolor, vamos a entender, bueno, esta es una clasificación un tanto más antigua de la que hemos conversado. El dolor se caracteriza por componentes nociceptivos y componentes neuropáticos. Hoy por hoy también ya entendemos que existe una clasificación que ubica el dolor nociplástico. Ahora, este dolor neuropático, habitualmente cuando es bien delimitado solo por una lesión neurológica, se va a caracterizar por ser un dolor de tipo neuralgia posherpética, un dolor trigeminal asociado a una infección, por ejemplo, como el HIV, el síndrome regional complejo tipo 2, que es con lesión nerviosa, y la sensación de nervio fantasma. En este grupo también intervienen patologías más centrales, donde podemos destacar también patologías dolorosas en el paciente con esclerosis múltiple y así también los pacientes con secuelas post-ACV. ¿Ok? Entonces ellos pueden presentar también dolores neuropáticos de origen central que se manifiestan por una gran gama y variedad de síntomas. Dentro del dolor nociceptivo, por otro lado, vemos patologías más específicas, viscerales, artrosis, inflamatorias, como ya hemos conversado un poco en la primera clase que dicté. Por último, los componentes nociceptivo y neuropático mezclados los podemos ver en patologías como la lumbalgia, que puede tener componente discal, de eso hablamos también un poco en la primera clase. La artrosis, cuando tiene un componente de neuropatización del dolor, el dolor oncológico, cuando éste crece y llega a producir una infiltración en el nervio, el síndrome regional complejo, tipo 1, que puede tener alguna infiltración nerviosa, y el dolor cervical crónico, que puede manifestar también lesiones a nivel radicular por compresión o mal alineamiento. O en casos como siringomielia, en donde hay un engrosamiento de las meninges en la zona en la zona medular, y esto puede traer consigo síntomas de compresión en las raíces cervicales altas. Para todo este componente, hablando del daño eminentemente estructural, es lo que normalmente siempre hemos estado teniendo presente. Y entendemos también que la dificultad del tratamiento en el paciente con neuropatía es que al tener una alteración del punto de vista del sistema neurológico, esto va a traer consigo la necesidad de utilizar medicamentos de tipo antineuríticos, antidepresivos, también tratamientos tópicos como los parches de lidocaína o los parches de capsaicina. Bueno, estos últimos todavía no muy disponibles en Perú, pero los de lidocaína sí hay, dependiendo de la patología del componente neuropático que tengamos o se presente. Perdón. Vamos a la definición. La definición. El dolor neuropático es una amplificación en la señalización neuronal dentro del sistema nervioso que va a provocar principalmente dolor por sensibilidad. Un momento, por favor. Ya. Dolor por sensibilidad. ¿Ok? Entonces, este dolor se basa principalmente en los conceptos de amplificación por sensibilización periférica y sensibilización central, que son los
componentes que intervienen en la presentación del dolor neuropático. Ahora vamos a ver un poco respecto a este tema. El dolor neuropático es un trastorno que en general es un trastorno severo, un trastorno también invalidante, y que a diferencia del dolor nociceptivo, que es prácticamente una lesión orgánica sobre el sistema musculoesquelético o visceral, que va a producirse por activación de nociceptores de manera repetida, secundarias a una lesión tisular, ¿no? Y el dolor neuropático lo que produce es una consecuencia por una lesión en el sistema nervioso. Entonces, la lesión en el sistema nervioso va a traer consigo una mala percepción del dolor, porque el sistema que percibe el dolor está alterada, ya sea por una enfermedad viral, una enfermedad neurológica autoinmune o una enfermedad neurológica de otro origen, compresivo, radicular o en todo caso por una enfermedad de origen central. Y dentro del lenguaje del dolor vamos a ver que existe una definición de síntomas característicos del dolor neuropático. Y estos son la alodinia, que es el síntoma cardinal de la sensibilización central, y es debido a un estímulo que normalmente no provoca dolor. Es decir, hay dolor cuando yo hago una presión, hay dolor cuando yo froto con una aguja o froto con una pluma, genera dolor. Y es clásicamente este síntoma que los pacientes refieren cuando están durmiendo y de repente le roza la ropa y sienten dolor. Las parestesias son una sensación anormal, pero sin un estímulo previo. Por ejemplo, es una sensación derivada principalmente del hormigueo, del adormecimiento, sensaciones que podrían sentir por la sensibilidad palestésica, que es lo que habitualmente nos da. La hipoestesia, que es la pérdida de la sensibilidad a la estimulación, en pacientes que a veces pueden tener dolor, pero al momento del examen no se sienten y la sensibilidad de por sí está disminuida. Es una forma de traducir este problema. La hiperpatía, que es un dolor que va a aparecer posterior al examen clínico del paciente. La hiperalgesia, que es el incremento de un estímulo doloroso, el cual, sin un estímulo doloroso determinado, se siente como uno mucho más intenso, pero parte de un estímulo doloroso. Las disestesias, que es la ausencia anormal, y es una sensación anormal y desagradable que principalmente está relacionada con la sensación de frío y calor. ¿Ok? Y entonces, en ese sentido, vamos a ver que inclusive también hay otras manifestaciones más intensas como la anestesia, que es una pérdida de la sensación causada por algunos fármacos o sustancias, y la analgesia, que es la ausencia de respuesta normalmente a un estímulo doloroso. Estos dos últimos los podemos ver, por ejemplo, en patologías neoplásicas o también lo podemos ver en pacientes con diabetes, en donde hay analgesia. El paciente tiene una lesión en el pie y no lo siente, no se da cuenta, y es el punto de inicio de la neuropatía diabética, en donde la lesión finalmente trae consigo complicaciones y dolor infecciones en el pie, producto que el mecanismo de protección del cuerpo, que es el dolor hacia una herida o una lesión, está perdido. Y es una forma también de lesión del sistema neurológico, que se puede traducir desde el punto de vista clínico presentando parestesias, hormigueos y disestesias, pero al mismo tiempo teniendo analgesia porque no siente el estímulo doloroso del paciente. Lo que nos lleva a las características importantes del dolor neuropático. Y el dolor neuropático se caracteriza principalmente por dos tipos de síntomas, perdón. Tenemos los síntomas negativos, que es la reducción o pérdida completa de la sensación. Es decir, no siente, hay una pérdida de la sensibilidad, una pérdida completa de la sensación. Y los síntomas positivos
que son de sensación espontánea o sensación evocada. ¿Ok? En cuanto a los síntomas positivos, tenemos, por ejemplo, de sensación espontánea que puede ser continua, la presencia de hormigueos, adormecimientos, pero puede ser también dolorosa, ¿no? Presencia corriente, pulsadas, quemazón, o discontinua, que es habitualmente dolorosa, en donde de manera esporádica, espontánea, presenta síntomas de punzadas, de dolor, a veces y habitualmente más frecuentemente durante la noche. Y la sensación evocada, respuesta exagerada frente a un estímulo doloroso o una respuesta de dolor anormal a un estímulo no doloroso, que es lo que clínicamente vendría a ser en un lado la hiperalgesia y en el otro lado la alodinia. Y puede ser que el dolor se vaya intensificando de manera a través del dermatoma o la región específica por su extensión o se intensifica de manera más intensa en su ubicación con respecto al resto del miembro comprometido. Ahora, esto de aquí es aparentemente muy extenso, muy grande, difícil, ¿no? Decir, pero ¿cómo vamos a ver este dolor neuropático en un paciente de la consulta real? ¿Cómo vamos a hacer para poder entender este dolor neuropático en un paciente que vemos habitualmente con el tiempo? Pues es sencillo, ¿no? Este dolor neuropático lo vamos a ver con cosas muy sencillas y preguntas muy claves y prácticas que las podemos encontrar en el DN4, que vamos a pasar a revisar, y son sumamente útiles y rápidas y no nos toman ni un minuto. Y el paciente tranquilamente con eso ya nos puede ayudar a tipificar e identificar si estamos frente a un dolor neuropático. Entonces, a partir de aquí, de estos síntomas del dolor neuropático, es que vamos a ver que dependiendo de la predominancia de sus síntomas, sean síntomas positivos o síntomas negativos, van a haber diferentes patrones de dolor, diferentes síndromes de dolor, ¿no? Podemos ver síndromes en los síntomas positivos, ¿no? Dolor paroxístico, superficial, profundo, parestesias. Según los signos que evocan el dolor, vamos a ver que puede haber hiperalgesia fría, hiperalgesia caliente, hiperalgesia a la punción, puede haber alodinia mecánica, hay sumisión temporal del dolor, es decir, mientras más tiempo hay compresión o estímulo, cada vez el dolor es más intenso. ¿Qué quiere decir? Examina una vez, le duele, examina dos veces, le duele más, examina una tercera y el paciente no lo tolera. Y las sensaciones post-examen, que eso es la hiperpatía. Y los mecanismos fisiopatológicos que pueden ser habitualmente en el caso del paroxismo, paroxístico, alteración de la actividad C, superficial, fibras A delta y fibra C, ojo que estas son las que llevan la sensibilidad, ¿no? Más superficial. En el caso de la sensibilidad profunda, nociceptores articulares o musculares. Esto se ve mucho en la neuropatización del dolor en osteoartritis. Parestesias, las fibras A beta, que son las que se encargan del tacto y la presión. Entonces, A delta para la sensibilidad frío-calor epicrítica, es más superficial, y las parestesias A beta, que son las que son fibras más profundas y generan este tipo de sensibilidad. Una palestésica y la otra epicrítica, ¿no? Y vemos finalmente aquí en cuanto a los síntomas y mecanismos fisiopatológicos, en el caso de la hiperalgesia, cuando hablamos de hiperalgesia y síntomas de alodinia, estamos hablando de sensibilización central por pérdida de la inhibición central, porque parte de la sensibilización central nos trae eso. A nivel periférico, la sensibilización periférica. A nivel central también vamos a ver sensibilización mediada por fibras A delta. Por mecanismos de alodinia, vamos a ver digamos, a nivel central por sensibilización,
no tanto a nivel por suspensión temporal o por el caso de hiperpatía. Entonces, ¿qué nos va a ayudar esto? Nos va a ayudar a ver más o menos sobre qué está sobre qué se está produciendo la lesión. Y a partir de aquí algunas características, ¿no? Si hay hiperalgesia, fibras A delta, que son las fibras que llevan la sensibilidad frío, calor. Si hay síntomas negativos, ¿no? Paciente con hiperestesia, con hipopalestesia, o hiperestesia térmica o a la punción, básicamente la lesión es de fibras A beta para las sensibilidades palestésicas, ahí de lo que hablábamos de la sensibilidad palestésica, y las A delta para la sensibilidad de tipo frío, calor y punción, que es la epicrítica. Dentro de la historia clínica del dolor, hay que valorar que existen parestesias, hormigueos, ¿no? Como síntomas positivos en las fibras sensoriales grandes, ¿no? Palestésicas. Y los negativos, la pérdida de la sensibilidad vibratoria, pérdida de la sensibilidad de la posición articular, arreflexia, esto es muy importante, ataxia sensorial e hipotonía. Entonces, un paciente que tiene alteración de las fibras grandes tiene una ampliación de la base de sustentación al momento de caminar y puede tener síntomas de hormigueo y parestesias. Ahora ya con esta información, ustedes pueden ver en pacientes adultos mayores con lumbalgia que vienen con dificultad para la marcha. Le dicen, ¿usted siente como que pisara huevos para caminar? ¿Tiene dificultad para sentir el piso? Sí, doctor, siento que me voy a caer. Y lo ven caminar y tienen habitualmente clínica de claudicación, no tienen reflejos, ¿no? Y tienen esa dificultad para la marcha. Y hay una hipotonía importante de músculos como el cuádriceps o isquiotibiales, porque el equilibrio se está perdiendo por pérdida de la sensibilidad de fibras grandes. Pero cuando vemos fibras pequeñas, hay dentro de los síntomas positivos la quemazón, el dolor punzante, las disestesias, que es esa sensación dolorosa fría o caliente, y esto va a producir pérdida de sensibilidad como síntomas negativos, por otro lado, al dolor y pérdida de sensibilidad térmica. El paciente a nivel distal no siente muy bien qué es lo que tiene, y esto lo vemos sobre todo en pacientes diabéticos. En el punto de vista motor, vamos a ver como síntomas positivos, el paciente siente calambres, en ocasión hay fasciculaciones, las piernas inquietas durante la noche, una sensación de opresión, y en los síntomas negativos hay debilidad, hipotonía, reflexia y algunas deformidades ganadas por la pérdida de la fuerza, porque hablamos ya más de un componente de tipo motor. Y del componente autonómico vamos a ver principalmente la hiperhidrosis, que es el aumento de la sudoración, inclusive puede haber algunos cambios vasculares, puede haber inclusive circulación colateral, livedo reticulares, como manifestaciones de la alteración a nivel simpático, parasimpático distal, como consecuencia de un dolor neuropático. Vamos a ver también disfunción eréctil, hipotensión ortostática, trastornos intestinales o vesicales como manifestación negativa de un componente de tipo autónomo. Entonces vemos aquí que estos síntomas clínicos guardan relación con la función de la neurona. Entonces en el dolor neuropático lo que pasa es eso, hay una alteración de la neurona. Hay una alteración de la sensibilidad, del movimiento y de la actividad autonómica propia de cada neurona y esa manifestación clínica positiva en síntomas o negativa en algunas características o habilidades perdidas, no documentadas al inicio, nos pueden ayudar a tipificar más o menos las características de este componente. ¿Cómo así? Por ejemplo, si vemos que hay un componente de tipo profundo, de fibra profunda, podría ser un trastorno que puede estar involucrando placa neural también, que puede estar complicando una fibra en general, ¿no? Puede ser una radiculopatía. Pero si vemos que la paciente no tiene síntomas profundos, pero sí más predominantemente superficiales,
podría ser que sea una neuropatía diabética, ¿no? No tiene alteraciones de la marcha en general, las parestesias no son tan marcadas, pero hay más sensibilidad y dolor, y podría ser una neuropatía diabética sensitiva dolorosa. Entonces, esas características clínicas del dolor neuropático son muy importantes porque nos permiten enfocar mejor el concepto del dolor, ¿ok? Y en el sistema sensorial vamos a ver pues la sensibilidad, la región que duele, la mayor ubicación y los síntomas dependiendo de las diferentes maniobras que nos pueden ayudar a valorar, ¿no? La alodinia con el roce de algodón y el paciente presenta dolor, dice, doctor, pero no tengo un algodón en el consultorio, vamos a ponernos exquisitos. Bueno, podemos hacer una pequeña presión. Hago una pequeña presión en el paciente y el paciente tiene un dolor intenso. Inclusive la puedo rozar y a las justas tocar. Y el paciente tiene un dolor intenso. Y eso nos marca el concepto principal de alodinia, ¿no? Y si yo quiero ser más exquisito con un diapasón, veo si tiene sensibilidad de la vibración y si está alterada, ya sé que la fibra, los haces posteriores en la sensibilidad palestésica está comprometida. La temperatura, objetos fríos, calientes con la rodinia, y en el caso del dolor, con el palillo o mondadientes para la hiperalgesia y valorar si es que tenemos o no un problema de este tipo. ¿No? Hay que ver también algunas otras pruebas especiales, ya más de especialidad, ver en la valoración motora la simetría muscular, el tono, si hay fasciculaciones, si hay debilidad, la fuerza, el test muscular también es importante. El test muscular nos permite precisar si estamos frente a un dolor de tipo periférico o a un dolor de tipo central. ¿Ok? Por otro lado, a partir de esto que hemos hablado, tendríamos que plantearnos cuál es nuestro algoritmo, ¿no? Este dolor es cosa desde el muslo hasta la pierna o va de la mano hacia adelante. Este dolor es sugerente o relevante de una lesión o un trastorno sensitivo motor o somatosensitivo del sistema neurológico, sí. Entonces, por ejemplo, él ha tenido un herpes zóster y está teniendo un dolor en dermatoma, pero tiene la historia sugerente de un daño o lesión neurológica del componente somatosensitivo. Entonces, si las ambas respuestas es sí, eh, hay signos negativos y positivos en el territorio de la lesión, según la lesión de estructura, sí, y si es sí, pues bueno, entonces ya estaríamos hablando de un dolor probable, ¿no? Pero si aparte de esto vemos que el diagnóstico confirma una lesión o enfermedad explicable por un dolor neuropático y la respuesta es sí, entonces estamos frente a un dolor definitivamente neuropático. Y este es un algoritmo práctico y sencillo que no nos va a tomar mucho tiempo, porque aunque parezca grande el cuadro, pues simplemente yo digo, este paciente tiene una distribución anatómica típica, ha tenido una lesión neurológica posible, por ejemplo, en una lumbalgia de componente neuropático. Digo, bueno, este paciente tiene un dolor específico, irradiado. Se puede explicar anatómicamente por una lesión radicular, perfecto. Tiene una historia relevante, sí, hay historia de hernias del núcleo pulposo, maniobra de la CV positiva, lo que nos lleva también a los síntomas positivos o negativos. Hay hiperalgesia, hay alodinia en miembro inferior, una distribución clásica, y esto se puede confirmar con una enfermedad neuropática, la electromiografía es positiva, pues ni hablar, es un dolor neuropático, ¿no? Ya está bien definido, irrevocable, y el manejo y el tratamiento va a depender de ese concepto. La otra forma también del diagnóstico, muy práctico, muy sencillo, es el cuestionario de N4. Y se llama DN4 porque
Bueno, hay cuatro preguntas, ¿no? La primera pregunta, si el paciente tiene dolor en de una o más de las siguientes características, le dice, te quema, lo sientes frío, sientes sensación de electricidad o de corrientazos. Me dice sí, sí, ya está. Y bueno, si aparte tiene dentro de los síntomas hormigueos, sensación de alfileres o agujas, adormecimientos, picazón o comezón, si la respuesta es sí también, pues estamos indagando que tiene también un componente. En el primer lugar, epicrítico y abajo, palestésico. Y por último, vemos aquí las dos otras preguntas, que el dolor se localiza en una zona donde el examen físico puede mostrar una o más de las siguientes características: hipoestesia o a los pinchazos o al tacto, síntomas negativos, o dolor al roce o fricción, síntomas positivos. Y si tiene 4 de las 10 preguntas que están aquí, es un dolor neuropático definido por el cuestionario DN4. Y esto es importante tenerlo presente, ¿por qué? Porque el cuestionario de N4 es una forma de definir nuestro dolor neuropático con propiedad. Entonces, si alguien me dice, no, pero no me parece que sea un dolor neuropático. Mira, tiene 4 puntos de 10 del cuestionario de N4. Tiene 5, 6, 7 puntos de 10. Es un dolor neuropático claramente definido. Y es más, los invito ahora en su práctica diaria a todos aquellos pacientes que están siendo vistos como artrosis de columnas o artrosis de rodilla, inclusive patologías de manos, que es muy frecuente, que le dicen, ah, no, tienes artrosis de manos, o no, a lo mejor tienes artritis reumatoide, tal reumatólogo. Hágale un cuestionario de N4 y van a darse con la sorpresa que muchos de ellos, si no es la gran mayoría de los pacientes, resulta que tienen un dolor neuropático. En manos, una neuralgia por un síndrome de túnel del carpo. En el caso de rodillas, por una neuropatización del dolor. Y en el caso de columna, vemos una radiculopatía, ¿no? Entonces, hay patologías reumáticas que a veces no son necesariamente reumáticas puras o pueden tener asociadas patologías neurológicas y que pueden ser identificables gracias al esquema y valoración del dolor neuropático. El dolor neuropático se clasifica habitualmente según su localización, ¿no? Pueden ser periféricas o pueden ser centrales, ¿no? Las centrales habitualmente se desarrollan por algún trastorno en el sistema nervioso central, es decir, cerebro, médula, perdón. Y las periféricas se dan en el sistema periférico, nervios periféricos, ¿no? Nociceptores. Pueden tener ambos componentes, sí. Una de las características de las enfermedades neurológicas puras, que por definición puede tener cualquier tipo de dolor, es la esclerosis múltiple. Puede presentar dolor neuropático central y periférico al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Y los síndromes simpáticos, neuropáticos dolorosos complejos, ¿no? Como el síndrome simpático reflejo o el síndrome por la algodistrofia, que genera un dolor con bastante sintomatología autonómica, predominantemente por lesión nerviosa. Muchos de estos pacientes con estos dolores, como algodistrofias, habitualmente son dolores de tipo desencadenados por trastornos ocupacionales, ¿no? El paciente tiene una caída, se traba el brazo y se agarra con el brazo y sufre una lesión del nervio. Y lo primero que vemos es cambio en la vascularidad. La mano izquierda blanca, la mano derecha normal. La mano izquierda tiene circulación colateral, suda más que la derecha. Esta mano izquierda tiene un dolor sensible, está con alodinia. Y esto puede traer inclusive cambios a nivel de la estructura. Le toman una radiografía. La radiografía de la mano izquierda es luce osteopénica, mientras que la derecha es normal. Entonces, hasta ese punto puede llegar a presentar el dolor manifestaciones dolorosas y cambios en general como consecuencia del daño neurológico. En el caso del síndrome regional complejo predomina también el componente autonómico y en las neuropatías
periféricas predomina el componente sensitivo, cuando es más profunda ya hay un componente palestésico y así de esa manera nos podemos ir ubicando dentro de las patologías neuropáticas, ¿no? Ahora, las neuropatías, según el daño del sistema somatosensorial, pueden ser asimétricas, pueden ser simétricas, pueden tener lesión del sistema nervioso central o pueden estar asociadas a alguna lesión específica del nervio. Asimétricas, es decir, de forma y lesiones irregulares o por entrampamiento, tiene síndrome de túnel del carpo o del túnel cubital o canal de Gullón. Vamos a ver que hay una lesión del nervio femoral o las postraumáticas o el mioma fantasma o la cervicalgia, la neuralgia trigeminal, asimétricas porque es de un solo lado. Puede estar que el componente sea en ambos, sí, pero habitualmente puede ser también de un solo lado. Las monoradiculopatías herpéticas, la neuralgia posherpética es característicamente asimétrica, aunque hay formas que son más exacerbadas que pueden ser bilaterales, pero no necesariamente en el mismo dermatoma. También vemos lesiones braquiales, la presencia de vasculitis y multineuropatías, y en el caso de las lesiones simétricas lo podemos ver en la neuropatía diabética, en las patologías de tipo metabólica, las neuropatías asociadas a malignidad o medicamentos también, o mediadas por mecanismo inmune, lo podemos ver en las vasculitis, ¿ya? También nos pueden dar una neuropatía simétrica, ¿no? En el caso de las vasculitis también nos da mononeuritis múltiple que es asimétrica, las asociadas a infecciones, HIV, neuropatía por enfermedad de Fabry, y las lesiones del sistema nervioso central es por lesiones en la espina, ¿no? Como infarto, inflamatorias o espondilótica, los pacientes que tienen síntomas de disección medular, broncecuar, por ejemplo, por citar algunos. El dolor de tipo central de origen post-stroke, que no nos sorprende, hay pacientes que han tenido un ACV isquémico o hemorrágico y que tiene cierta secuela, pero presenta mucho dolor en el lado lesionado. ¿Y por qué? Porque hay trastornos a nivel central. Y finalmente, pues, la esclerosis múltiple que puede producir daño a nivel central, pero se puede manifestar simétrico en otras condiciones. ¿Ok? Y esto es un poco más alográfico, la distribución periférica y la distribución central. La distribución periférica, ¿no? La neuralgia trigémino clásica, forma de presentación, la neuralgia posherpética, que tiene distribución en un dermatoma unilateral por definición, ¿ya? Puede inclusive haber una división dentro del nervio, por ejemplo, la rama oftálmica nada más del nervio facial puede estar comprometida, y también en caso de ser bilateral, pues del ipsilateral o en ambos lados, pero no necesariamente del mismo dermatoma. A nivel de nervio periférico, por dolor, por lesión en el nervio, pues vamos a tener lesiones, por ejemplo, poscirugías, traumas o compresión. Y aquí entra a tallar cuáles las lesiones posquirúrgicas, muy frecuente ahora que todo el mundo se opera, a veces hasta por vanidad, se hacen abdominoplastías y generan dolor neuropático localizado. Ahora, aquí la característica importante en el periférico, que podemos hablar de un dolor neuropático periférico localizado o más generalizado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es básicamente la distribución mayor a una hoja 4. Cuando la distribución es mayor a una hoja A4, entonces es un dolor neuropático más de tipo periférico, pero más generalizado. Y cuando es del tamaño de una hoja 4 o menos, es localizado. Y esto es importante, sí, porque nos puede ayudar a definir el tratamiento de un lado o del otro. Luego, posamputación, en el caso de un miembro fantasma, también es periférico.
¿no? La polineuropatía de distintos orígenes, autoinmune, metabólico, de origen medicamentoso, neoplásico, todas esas pueden presentar dolor y habitualmente una radiculopatía dolorosa que produce dolor en una región. Lo vemos sobre todo en miembros inferiores, pero aquí a colación del dibujito vemos que también puede estar presente en pacientes con patología en miembros superiores. Y la central es aquella que vamos a ver asociada al dolor neuropático, con compromiso de la espina y del cordón, ¿no? Por ejemplo, en lesiones medulares, en donde puede haber alteración y dolor en miembros inferiores. Puede haber síntomas post-stroke, dependiendo de la distribución. Puede ser síntomas braquiocrurales o inclusive cruzados cuando la lesión es inferior y a nivel del puente, ¿no? O a nivel del tronco encefálico. Aquí vemos también una distribución combinada, típica, con síntomas variables, que lo podemos ver asociado principalmente a esclerosis múltiple. Y esto es importante tener en cuenta porque la esclerosis múltiple, a pesar de ser una patología eminentemente neurológica, puede manifestar también fuera del componente neuropático en sí de dolor, puede también presentar dolor nociplástico. Entonces, la esclerosis múltiple tiene un capítulo aparte en su forma y manifestación de dolor, haciéndola muy variable en su forma y presentación y en los síntomas que presenta. Clasificación de dolor neuropático, bueno, vamos a tener características, ¿no? Dentro del dolor neuropático, la neuralgia posherpética, la polineuropatía diabética, el dolor de miembro fantasma, la neuralgia del trigémino, ¿no? Como para citar neuropatías periféricas dolorosas más frecuentes, ¿no? Neuropatía diabética, vemos aquí las distribuciones atípicas, ya sea por compromiso profundo o compromiso superficial, tienen una distribución importante en intensidad, pero habitualmente es más frecuente en miembros inferiores. Ahora, esto no quita el hecho que los pacientes con diabetes pueden tener más riesgo de desarrollar otras neuropatías y tienen más riesgo de neuropatizar más el dolor, porque los pacientes diabéticos pueden hacer osteoartritis y la osteoartritis, esta osteoartritis puede manejarse mejor cuando se utiliza analgesia adecuada del inicio, pero en estos pacientes pueden neuropatizar con facilidad y hacer síntomas neuropáticos por una patología mecánica. O también podemos ver neuropatías por atrapamiento con mayor frecuencia, como en el caso del túnel del carpo, que es más frecuente en pacientes diabéticos. La neuralgia del trigémino, que tiene características importantes, porque nos da una característica de dolor persistente facial, de inicio súbito, ¿no? Con ataques, con episodios de ataques, pobremente localizadas, pero extendidas a la región del nervio trigémino. Vamos a ver que la duración puede ser de minutos, crónico, o puede estar persistente por la mayor parte del tiempo. La localización también, la distribución en una o más de las ramas, y en el caso del dolor idiopático facial persistente, pues ya es en una región mucho mayor. Habitualmente acompañada con gatillos que pueden desencadenar los dolores. En el caso del dolor persistente facial idiopático, hay más presencia de dolor secundarias a procedimientos dentales. La neuralgia, en cuanto al examen, habitualmente la neuralgia negativa, en ambos casos es igual, es importante aquí la historia clínica, y el tratamiento varía un poco, ¿no? Porque el tratamiento en el primer caso, en una neuralgia de trigémino, va a depender principalmente de carbamazepina, baclofeno o procedimientos invasivos como la aplicación de
bloqueos a nivel del trigémino con alcohol. Pero lo más importante, como antineuríticos, la carbamazepina o la oxacarbamazepina. A nivel del sistema nervioso central, vamos a ver lesiones traumáticas, encefálica y médula espinal, infartos o hemorragias, la siringomielia, la esclerosis múltiple y también la enfermedad de Parkinson. Nota aparte, para la enfermedad de Parkinson se asocia mucho a patología dolorosa crónica, no solo neuropática, sino también somática, es decir, nociceptiva, porque la rigidez muscular y articular que genera también genera dolor. Síntomas de dolor en ambos componentes del sentido neuropático, la lumbalgia con radiculopatía, que ya hemos hablado bastante, el dolor oncológico también, y los trastornos neuropáticos dolorosos complejos, como respuesta a algún traumatismo o lesión, tenemos las de nombre propio como la atrofia de Sude y en general todas las algodistrofias. ¿Cómo considerar el dolor en un paciente con ictus, no? ¿El dolor estuvo antes de que tuviera el ictus? Sí, entonces hay que buscar cuál es la causa. Si no es no, el dolor está localizado eh, en la región cervical, entonces si es sí, o sea, si está localizado en la cabeza y la región cervical, si es considerar un dolor post-stroke, dolor de cabeza post-stroke, si el paciente ha tenido algún tipo de tratamiento que pueda haber desencadenado estos dolores de cabeza, bueno, utilizar paracetamol o drogas sintomáticas. Y la respuesta es sí, ¿no? Entonces utilizar el switch para otros medicamentos como aspirina o clopidogrel. Perdón. Pero ¿qué pasa si no es una lesión localizada en la región cervical, sino es más extensa, ¿no? En el brazo, del lado afectado. Entonces, hay que considerar que es un dolor post-hemiplegia, ¿no? Y hay que tratar acorde a eso, ¿no? Si es no, considerar el lado contralateral, buscar otras causas de dolor. Si está asociada a espasticidad, sí hay que valorar que si es un dolor por espasticidad. Si es no, ya considerar un síndrome complejo. Y bueno, si este es el caso, podemos utilizar gabapentinoides, también podemos usar opioides, algunas drogas que pueden ayudarnos a tener una respuesta más efectiva. La polineuropatía, ¿no? La neuropatía periférica es una condición patológica que se caracteriza por el impedimento y daño de los nervios del sistema periférico. Tiene múltiples causas y se puede afectar a diferentes dimensiones y lugares del sistema nervioso periférico. Quiere decir, pues una polineuropatía si el componente del dolor es en la parte periférica distal de los nociceptores, puede ser por atrapamiento si es a nivel axonal, o puede ser por lesión si se produce una axonotmesis, por una lesión neuronal en el nivel del axón, si será un componente radicular. Y las causas son un montón, ¿no? Desde metabólicas, tóxicas, virales, inflamatorias, autoinmunes y en etapas más severas, más posteriores puede ser de difícil tratamiento. Y pues esto puede tener un impacto negativo sobre la calidad de vida del paciente. ¿No? Entonces, las neuropatías en general es una enfermedad o estado degenerativo de los nervios periféricos, en lo cual las fibras motoras sensitivas autonómicas pueden verse principalmente afectadas, ¿no? Y esta neuropatía pueden ser en diferentes partes del sistema nervioso periférico. La mayoría de los casos es crónica, debería ser diagnosticada y tratada en las primeras etapas para tener buena respuesta y no tener secuelas, y puede tener varias causas. Dentro de las causas más importantes de las polineuropatías está la neuropatía diabética. En muchas que no tenemos diagnóstico,
puede ser de etiología incierta, a veces resulta ser un síndrome de Charcot-Marie-Tooth u otro tipo de patología. Bueno, ahí están, el alcohol también es una causa importante, hay que indagar estos factores en neuropatías periféricas. Por síndrome de Guillain-Barré, ahora que está más común la aparición de síndrome de Guillain-Barré, puede haber neuropatías periféricas, infecciosas virales, principalmente virus como el hepatitis C, hepatitis B, pueden hacer neuropatías con más frecuencia. Las vasculitis, que es las que veo yo, ¿no? Como reumatólogo, que es un porcentaje muy bajito, que bueno, que yo las veo con más frecuencia por la especialidad. Las desmielinizantes inflamatorias crónicas por mala absorción, paraneoplásicas, un porcentaje inclusive aún menor, 2%, hereditarias raras de nombre propio también, y por paraproteinemias también están asociadas a neuropatías. Pero el grueso de las patologías siempre a la cabeza, diabetes, alcohol, virales y autoinmunes. ¿Ok? Perdón. Las neuropatías periféricas tienen factores que hay que tener en cuenta, ¿no? La parte quirúrgica, el tabaquismo, causas genéticas, deficiencias nutricionales y agentes tóxicos, ¿no? Siempre descartar el compromiso del sistema nervioso central es importante y para las neuropatías periféricas debemos entender primero los síntomas sugestivos de polineuropatías, la hiporreflexia, la pérdida de la sensibilidad, la atrofia y la debilidad. Y esto es muy, muy importante, ¿no? Veo un paciente joven con hiporreflexia, alteración de la sensibilidad y síndrome de pie caído, es una polineuropatía, una neuropatía o neuritis múltiple clínica hasta demostrar lo contrario. Y hay que mandar a un buen electromiografista para que corrobore. ¿Por qué? Porque la electromiografía es una extensión del examen clínico. Si yo pido una electromiografía sin ningún criterio clínico, voy a tener pruebas negativas, pero si yo pido una electromiografía en un paciente bien documentado, con síntomas negativos, síntomas positivos, hiporreflexia o arreflexia, el examen clínico, con un sustento de un diagnóstico, lo más probable es que me salga positivo. Y ojo, si me sale negativo, puedo pensar dos cosas. ¿Cuál es? Primera, que está dentro del porcentaje de error que puede tener un paciente, ¿ok? Puede estar dentro del porcentaje de error de algún paciente que tiene este tipo de síntomas negativos, porque es de fibra pequeña y esa no la detecta el electromiógrafo. O la segunda, que puede ser un falso negativo, porque está descrito que entre un 10 a 20% de la electromiografía, siendo positiva, puede ser detectada como falso negativo por la pericia o por la dificultad del equipo. Si hay incremento o hiperreflexia, recuerden que los reflejos tienen que ver fisiológicamente con la respuesta de la neurona y su impulso hacia el nervio. Entonces, hiperreflexia no puede ser una neuropatía periférica, una polineuropatía. La presencia de hiperreflexia nos habla de un componente central, la hiporreflexia de un componente periférico, ¿ok? La electromiografía, vemos radiculopatía o mononeuritis múltiples y hacer el trabajo adecuado para eso. Si es normal, observar la progresión, repetir la electromiografía en 6 meses, porque como le digo, puede ser inicialmente fibra pequeña, y si es fibra pequeña, nos puede ayudar la biopsia de piel. Vemos el aumento de corpúsculos Pacini, o vemos el aumento de nociceptores, o vemos también la atrofia o reducción de los mismos, y ahí consideramos una polidropatía, ¿no? Y vemos si es axonal, vamos a ver si está asociado o no a un déficit de vitamina B, si está asociado a trastorno de glucosa, a problemas de hemoglobina, el ADA, el BCG. Y en el caso de electromiografía hereditaria, ¿no? Si vamos a ver si es desmielinizante, vemos si es hereditaria, el Charcot-Marie-Tooth, vamos a ver si es adquirida con la electromiografía no familiar,
y finalmente una electromiografía con síntomas de patrón mixto. Ahora, vamos a hacer una pausa aquí. Ok. Y vamos a presentar, a ver aquí, dashboard. Aquí está. Muy bien. ¿Se aprecia? Me dicen si se aprecia bien. Muy bien, perfecto. Está bien. Sí, ok, entonces, dentro de las neuropatías, los componentes sensibilización central y periférica son sumamente importantes, ¿no? Y esto nos va a dar un poquito mejor la idea de esos síntomas que vemos aquí, ¿no? ¿No? Entonces, en general, como ya hemos hablado, hay una amplificación de la señal neuronal del sistema nervioso central que provoca dolor por hipersensibilidad y presenta como alodinia una respuesta dolorosa a un estímulo que generalmente no lo es. Estos aspectos son básicos e importantes a considerar porque la alodinia y la hipersensibilidad son el marco conceptual del concepto de la sensibilización periférica y central y son características importantes dentro del dolor neuropático, ¿ok? Que ya hemos visto que tiene un lenguaje propio el dolor con los síntomas que ya hemos definido y hablado en las diapositivas. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Lo normal es que haya un estímulo de calor, tacto, ¿no? Temperatura, que va por el nociceptor, esa fibra mielínica, y esa fibra mielínica envía el estímulo de dolor. Luego, a nivel de los mecanorreceptores va a llegar un estímulo que también es normal y que se lleva y hay una respuesta inhibitoria y un control. Entonces, hay dolor cuando hay un estímulo doloroso. Eso es lo normal. Y cuando hay un estímulo distinto, ¿no? Por ejemplo, nociceptor, una pluma, vamos a ver que la pluma, la presión envía su estímulo por donde debe ir y uno dice, ah, esto no es dolor, esto es tacto. Entonces, estas características me ayudan, sí, para definir en el sistema nervioso normal. Pero en la sensibilización central, ¿qué pasa? Hay calor, corriente, electricidad y eso genera una respuesta nociceptora y genera hiperalgesia. O sea, este dolor que debería ser como 1 se siente como 10. Y en el caso del tacto y la presión, el estímulo doloroso llega a la neurona que está hiperexcitada y va a generar alodinia. Es decir, este estímulo que supuestamente era tacto, sí, me genera tacto, pero en menor intensidad, pero más me genera dolor y alodinia. Entonces, esta característica importante es a lo que hablamos de sensibilización periférica y central, y se ven todos los patrones de dolor, nociceptivo, inflamatorio, neuropático y el nociplástico, antiguamente conocido como hipersensibilidad dolorosa. Pero esta sensibilización central, como ya hemos hablado, es la amplificación del dolor periférico que activa por vía inflamatoria neuronas aledañas. Y lo mismo se va a cumplir en lesiones neurológicas periféricas, que va a activar vías aledañas, activa mastocitos, histamina, que finalmente van a generar el dolor. Y a nivel central va a haber cambio de sobreexpresión de receptores MNDA que van a favorecer la acción del glutamato y van a traer consigo como consecuencias la presencia de activación de neuronas silentes, inflamación neurogénica y amplificación de estímulos nociceptivos. Y del punto de vista de la sensibilización central, estimulación continua proveniente de la periferia, liberación de neurotransmisores excitatorios como glutamato, alteración de la estructura neuronal, plasticidad neuronal, por ejemplo. En conclusión, el dolor
crónico genera una suerte de mala percepción de una consecuencia y transformación de ese dolor, perdiendo la característica de un dolor fisiológico y finalmente convirtiéndose en una enfermedad por sí misma. Ok, ahora volvemos. Dentro de los diagnósticos de dolor neuropático, uno de los principales tratamientos que toma relevancia y que voy a hablar un poquito por lo que es uno de los más comúnmente utilizados es la pregabalina. La pregabalina es un eh, análogo, al igual que la gabapentina, del GABA, ¿no? Y este es un principal neurotransmisor de función inhibitoria en el sistema nervioso central. Estructuralmente, se trata como una modificación química del GABA. Y el mecanismo de acción es básicamente a nivel de la presinapsis. Entonces, esta va a actuar a nivel de qué? De la plasticidad neuronal, de esa lesión a nivel de la segunda neurona para favorecer las acciones inhibitorias. La acción del mecanismo está basada en su capacidad de unirse a la subunidad proteica alfa 2 delta y tiene una unión a nivel de receptores, nivel central de la gabapentina. Entonces, en una neurona hiperexcitada, como hemos hablado en la sensibilización central, hay una sobreexpresión y liberación de neurotransmisores. Y esto trae consigo, ¿qué cosa? Se trae consigo gracias a la liberación de canales de calcio. El uso de pregabalina inhibe la liberación de canales de calcio y al inhibirse la liberación de canales de calcio, las vesículas con neurotransmisores excitatorios no se pueden liberar en la misma intensidad que lo hacen anteriormente. Entonces, lo que va a favorecer va a frenar un poco esa sensibilización central en la neurona y va a traer consigo esta característica de respuesta. La farmacocinética importante es que se absorbe por vía digestiva y a la hora va a adquirir una respuesta ideal a nivel oral y un equilibrio entre 24 a 48 horas con una alta biodisponibilidad del 90%. Entonces, esto nos trae una farmacocinética altamente predecible y lineal. ¿Qué quiere decir? A mayor dosis, mayor respuesta, ¿no? A mayor dosis, mayor respuesta. Es más lineal, un poco más lineal que la gabapentina. Y esto tiene una doble función. Ojo, ¿por qué? Si yo veo que un paciente con pregabalina no va bien con una dosis baja, aunque sea un poquito, con una dosis alta, no lo va a lograr. Entonces debemos de optar por una opción diferente. Y la combinación de tratamientos se va a dar idealmente entre fármacos de la vía ascendente y de la vía descendente. En la farmacocinética, vamos a ver que el 98% de la pregabalina circulante se elimina inalterada por orina. La dosis debe de modificarse en caso de insuficiencia renal. En niños menores de 12 años, en embarazadas o lactantes, no hay evidencia de uso, por lo que se desaconseja su empleo. En población anciana no son necesarias las consideraciones especiales. Las indicaciones básicamente neuralgia posherpética, neuropatía diabéticas, otras neuropatías en ansiedad y epilepsia, ¿no? Pero vamos a hablar sobre las neuropatías, que es de lo que estamos tratando ahora, ¿no? La neuralgia posherpética es una patología frecuente en la población de edad. Se define como la presencia de dolor neuropático persistente localizado en un dermatoma, donde se ha manifestado previamente un cuadro agudo de herpes zóster y que dura más allá de 3 meses y después de haber desaparecido las lesiones dérmicas.
se puede encontrar entre un 40 a 75 de pacientes con herpes zóster que cursan con neuropatía diabética. Y se disminuye con la terapia viral temprana. O sea, ni bien aparece la lesión, su buen tratamiento con aciclovir, 200 a 400 miligramos cada 8 horas o en algunos esquemas un poquito más. Y importante también el uso de antidepresivos o antidiuréticos como pregabalina o si no antidepresivos como la amitriptilina desde etapas tempranas de la enfermedad. El uso de parche lidocaína ayuda a responder mucho más rápido al paciente y también a disminuir el riesgo de desarrollar neuralgia postherpética. Entonces, ¿cuál es la respuesta importante en el paciente con pregabalina en la neuralgia postherpética? Que a partir de los 150 miligramos día tenemos la respuesta terapéutica ideal. Estos valores a tener en cuenta con la pregabalina, y por eso tomo un poco de espacio con esto porque veo que hay más problemas con el uso de la pregabalina, es que el medicamento tiene que ser usado de forma continua. Yo no puedo valorar la pregabalina por poco tiempo de uso. Debería utilizar la pregabalina no menos de 3 meses para ver alguna respuesta significativa. Y el tiempo de uso puede ser inclusive mucho mayor. Ahora, la respuesta mínima efectiva por patología también es importante tenerla en cuenta. Para la neuralgia postherpética, la dosis mínima efectiva es 150 miligramos. No podemos decir que si con 75 la respuesta es pobre, ya fracasó. Si hubo una respuesta pobre, hay que subirla por lo menos a 150. Y si 150 no hay respuesta, ya ahí recién podemos decir que hay un fracaso terapéutico en este paciente. En la neuropatía diabética vemos por consiguiente la presencia de dolor, ¿no? Hay síntomas, signos, anormalidades en la conducción nerviosa, de sensitivos, cuantitativos, autonómicos presentes. Y la pregabalina es una alternativa de manejo, ¿no? Ya sea para las neuropatías sensitivas, dolorosas, así como también cuando hay componente de lesión parestésica. Y dentro de la neuropatía diabética hay una serie de formas de presentación, ya sea la neuropatía hiperglicémica rápidamente reversible, que es muy dolorosa, neuropatía sensitiva aguda, la polineuropatía, que es la forma clásica, la autonómica, la neuropática focal y multifocal, ¿no? Y dependiendo de la fibra y del tamaño de la neurona, de la fibra neuronal que compromete, podemos hablar de sensitiva, autonómica o motora. Y los tratamientos disponibles para el manejo de las neuropatías diabéticas, pues está la carbamazepina, cuando es de origen central, cuando es de origen muy localizado, capsaicina o también lidocaína, que es una alternativa bastante importante, gabapentina para el manejo central a nivel espinal o cerebral y periférico también, la duloxetina, una alternativa a gabapentina, acción sobre la vía descendente, la pregabalina, también de la que estábamos hablando, y los opioides atípicos, sobre todo, como la buprenorfina, tapentadol o tramadol, tienen efectos también inhibitorios en la vía descendente del dolor. Entonces, por eso son opioides atípicos. La neuropatía diabética, vemos que es una patología extremadamente frecuente y muy prevalente, y la dosis mínima terapéutica nuevamente es la de 150 miligramos. Como mínimo, respuesta significativa del paciente con neuropatía diabética. Entonces, si el paciente no alcanza la respuesta ideal con 75, mínimo debemos subir a 150 para descartar esta opción terapéutica. La dosis de 150 y 300 tienen la misma eficacia y ya para algunos casos en donde consideremos el paciente tenga tolerancia, porque recuerden que la diabetes también puede producir daño renal y se permita, podríamos subir a 600, ¿ya? Pero si ya vemos que un paciente tiene compromiso renal, pues esta dosis no es muy plausible. Teniendo en cuenta que la neuropatía diabética es un daño microangiopático, que también va de la mano del daño microangiopático a nivel renal y retinal. Y vemos que a la dosis de 150 miligramos
hay una respuesta ya robusta y significativa. Pero a la dosis de 600, la respuesta es un tanto mayor, pero no tienen tanta diferencia con la respuesta de 150. Entonces, en conclusión, mínimo una respuesta de tratamiento de 150 de pregabalina para pacientes con este tipo de patologías, ¿no? Y aquí vemos en neuropatía diabética, ¿no? El uso, dosis de 300, 600, el estudio de Freeman en el 2008 con 150 miligramos, ¿no? Donde vemos la mejoría también desde 150 hasta 600 miligramos, dependiendo de las características generales. En general, la patología asociada a este, en general, la patología asociada a neuropatías es importante tenerlas presentes porque tiene una serie de complicaciones, ¿ok? Porque tiene una serie de complicaciones que vamos a ver presentes por el daño neurológico. El abordaje terapéutico va a depender principalmente del diagnóstico. Por eso es que siempre les hago bastante hincapié que el diagnóstico es la pieza clave en el tratamiento de un paciente con dolor. Y así también hay características nociceptivas. En el caso de pacientes con dolor neuropático, también debemos tener el enfoque adecuado del paciente del punto de vista de qué tipo de dolor neuropático está presentando.